Y no sé si usted ha llegado a tener o a vivir momentos en su vida donde le ha sido difícil creer y confiar en Dios. ¿Sí ha pasado por momentos así, donde le ha sido difícil creer y confiar en Dios? O probablemente ahora mismo pueda estar usted pasando por una situación así, donde le es difícil creer y confiar en Dios. Yo creo que todos nosotros a lo largo de la vida experimentamos momentos y experimentamos situaciones así, donde se nos hace difícil creer y confiar en Dios. Pero eso no sucede así porque sí, ¿cierto? Uno de repente no se pone desconfiado o le es difícil creer en Dios. No nos ponemos así porque sí. Siempre hay algo, hay alguna situación que genera que nosotros entremos en una situación de dificultad para creer y confiar en Dios, ¿cierto? Hay situaciones, hay circunstancias que hacen que el creer y el confiar en Dios sea difícil para nosotros. Y hemos estado hablando durante los últimos domingos acerca de algunas de esas cosas que normalmente nos hacen difícil creer y confiar en Dios. No sé si ustedes recuerdan algunas de ellas. Hemos hablado, por ejemplo, que se nos hace difícil creer y confiar en Dios cuando vemos malos ejemplos y malos testimonios de aquellos que dicen ser seguidores de Jesús, ¿cierto? Y uno muchas veces por esa razón puede entrar en una crisis de fe, porque si aquellos que dicen creer y seguir a Dios se comportan así, entonces nosotros podemos llegar a pensar: ¿de qué sirve? ¿Para qué sirve? ¿Cierto? Pero hablábamos acerca de ese punto, ¿no? Y ser cristiano o ser un seguidor de Jesús no es ser alguien perfecto. ¿O será que aquí hay alguien perfecto? Ninguno de nosotros aquí somos perfectos. Todos cometemos errores. Sin embargo, ser un seguidor de Jesús es alguien que sin duda alguna sí va cambiando y va mejorando cada día, ¿cierto? Tampoco es alguien que vive de cualquier manera, pero sí es alguien que va en un proceso de cambio y de mejora. Pero sin embargo, ser un seguidor de Jesús es no seguir al que da mal ejemplo, mal testimonio. Precisamente es seguir a Jesús y poner la mirada en Jesús y aprender de Jesús y confiar en Jesús. Porque si hay alguien confiable para seguirlo y para creerle, es Jesús. Nosotros los seres humanos a veces hacemos promesas, no las cumplimos. Un día estamos felices que ayudamos a todo el mundo y al otro día estamos que muchas veces queremos acabar con todo el mundo. Así somos, cambiamos, ¿cierto? Pero Dios no cambia, Él permanece siendo el mismo y por eso podemos confiar en Él. Pero también hablábamos de que se hace difícil confiar en Dios cuando parece que Él no responde a nuestras oraciones. ¿Sí le ha pasado eso a usted? Que a veces le ha pedido algo a Dios y pareciera que Él no responde a nuestras oraciones, y ahí muchas veces nos desanimamos, ¿cierto? Nos desalentamos. Pero sin duda alguna Dios tiene un propósito y Dios tiene una razón cuando no nos da todo lo que pedimos. Todo tiene un tiempo y todo tiene una manera. Otra razón por la cual también podemos entrar en crisis de fe es cuando quizás venimos a la iglesia o estamos caminando con Dios y decimos: no siento nada, no me conecto, no experimento nada, porque pensamos que necesitamos sentir cosas y ponemos los sentimientos para evaluar lo que está pasando,
cuando no se trata de sentir, sino se trata del compromiso con la verdad y con lo que es correcto de hacer. Pero también otra razón que hemos visto que a veces nos puede llegar a desanimar en el caminar con Dios es cuando fallamos continuamente en hacer lo bueno que Dios nos ha dicho que hagamos. No sé si le ha llegado a pasar a usted que ha intentado hacer algo y no lo ha podido hacer, y cuando usted ve que no lo logra hacer, usted se desanima. Y muchas veces en el caminar con Dios podemos llegar a caer en eso. Fallamos en hacer lo que es bueno y pensamos, no, definitivamente yo no puedo con eso. Mejor me aparto, mejor me alejo de Dios, porque yo no puedo seguir eso, ¿cierto? Y ahí hablábamos de la importancia de descansar en la gracia y obra de Cristo a favor de nosotros y confiar y creer en el perdón de Dios para nuestras vidas y levantarnos y seguir adelante. Hoy vamos a mirar otras 3 situaciones que pueden llegar a atacar nuestra fe, nuestra confianza en Dios. La primera de ellas es cuando vemos tragedias, desgracias que pasan a nuestro alrededor y nos podemos llegar a preguntar ¿por qué un Dios bueno permite que sucedan cosas malas? ¿Se ha llegado usted a hacer esa pregunta? ¿O ha escuchado a alguien que quizás diga esto? ¿Por qué un Dios bueno permite que sucedan cosas malas? Cuando somos sacudidos por tragedias, cuando somos sacudidos por cosas tremendamente difíciles, podemos entrar a preguntarnos esto: ¿por qué Dios permitió que esto pasara? ¿Por qué Dios permite que esto suceda? Tantas guerras, tantas mortandades, tantas desgracias que nosotros vemos a nuestro alrededor. ¿Por qué razón sucede todo esto? ¿Y por qué razón Dios permite todo esto? Yo quisiera que miráramos nuestras Biblias en Génesis capítulo 1, versículo 31. Génesis capítulo 1, verso 31. Miremos lo que dice Dios al final, después de que Él crea y hace todas las cosas. Génesis 1, 31. Y dice así el versículo 31: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. ¿Qué nos dice este texto acerca de lo que Dios creó y de lo que Dios hizo? Que era como bueno en gran manera. Es decir, que originalmente Dios no creó el mundo de la manera que hoy lo vemos, ni para que fuera lo que hoy vemos que es. Originalmente Dios creó las cosas y las hizo buenas en gran manera. Estaba todo bien, estaba todo perfecto. Pero ¿qué sucedió entonces? ¿En qué momento todo esto cambia? ¿Y en qué momento todo esto se daña? Génesis capítulo 3, ahí nomás 2 capítulos adelante, encontramos una situación donde el hombre, el ser humano que Dios había creado, usando de una manera equivocada la libertad que Dios le había dado para elegir y para escoger, decide desobedecer y hacer lo contrario a lo que Dios inicialmente le había dicho. Y yo creo que aquí es muy importante que nosotros entendamos algo. Dios nos dio un regalo maravilloso. Dios nos dio un don maravilloso. ¿Y saben ustedes cómo se llama?
La libertad para escoger, la libertad para elegir. ¿Usa usted ese don? Todo el tiempo lo estamos usando, ¿cierto? Esta mañana usted lo usó para elegir qué iba a desayunar, qué ropa se iba a poner. En fin, estamos usando ese don continua y constantemente, el don de elegir y de escoger. Y en esa situación, el hombre, los primeros seres humanos, son tentados por el mal y usan de una manera equivocada el don de elegir y de escoger, y eligen y escogen no precisamente lo bueno, eligen y escogen hacer lo contrario a lo que Dios les había dicho que hicieran. ¿Y qué pasa en ese momento? ¿Será que si usted sube a un tercer piso y se lanza del tercer piso no pasa nada? ¿Será que no sucede nada? ¿Será que sí pasa algo? Claro que sí. A veces nosotros podemos llegar a pensar que uno hace cosas en la vida y que nada pasa. No, la realidad es que cada cosa que nosotros hacemos va a producir un efecto después. Algo se va a desencadenar después de esa elección o de esa decisión que nosotros tomamos como seres humanos. Y eso pasó con los primeros hombres. Ellos escogieron hacer lo contrario a lo que Dios les había dicho. ¿Y saben ustedes qué pasó? Entró en ese momento la maldición, entró en ese momento el dolor, entró en ese momento el sufrimiento, entró en ese momento la desgracia para toda la humanidad. Y desde ahí entonces, lo único que Dios ha estado tratando de hacer con nosotros los seres humanos es ayudarnos a arreglar todos los problemas en los cuales nos metemos. ¿Cierto? Porque a veces decimos, no se metan en mi vida porque es mi vida y yo hago con mi vida lo que yo quiera. Y después, cuando hemos hecho lo que queremos y estamos bien mal, Señor, por favor, ayúdanos a salir de acá. ¿Cierto? Señor, por favor, ayúdanos, que estamos mal. Y hasta nos preguntamos, ¿por qué estoy así? Y ahí entonces es cuando aparece el proverbio, ¿no? El hombre arruina su vida por su propia necedad y después se enoja contra el Señor. Y así nos pasa muchas veces como seres humanos. Vivimos dañando nuestra vida con nuestras malas decisiones, con nuestras malas acciones, y después culpamos a Dios, ¿cierto? Y después culpamos a otros y decimos, pero ¿por qué yo? ¿Cierto? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Sí? Pues resulta que el origen del mal, el origen del dolor, el origen del sufrimiento no está en Dios, está en el error del ser humano de querer vivir una vida lejos de Dios a su manera. En ese momento inicia y entra a nuestra vida y entra a la humanidad el dolor, el sufrimiento. Así que la responsabilidad de esto no es una responsabilidad de Dios, es una responsabilidad de las acciones y de las decisiones que nosotros como seres humanos tomamos. Por ejemplo, vemos nuestro mundo cada vez más dañado, nuestro medio ambiente. ¿Quiénes son los responsables de eso? Somos nosotros, los seres humanos. No podemos culpar a otros cuando con nuestros malos hábitos, nuestras malas costumbres, dañamos nuestro medio ambiente, dañamos nuestros hogares, dañamos nuestras familias. Así que lo que Dios ha tratado de hacer desde el comienzo es más bien ayudar, es más bien salvar y redimir a una humanidad caída que ha experimentado las consecuencias de sus errores. Por eso nosotros encontramos en Génesis capítulo 3, el versículo 21, el Señor en medio de la falla del ser humano dice lo siguiente. Génesis 3:21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió.
En medio de su desnudez por causa de su pecado, Dios lo que hace es buscar la manera de cubrirlos, de ayudarlos en medio de sus errores. Y luego da una promesa en Génesis 3:15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios elabora un plan de salvación a través de Jesús para restaurar a una humanidad caída y perdida. Y ahí es donde nosotros necesitamos entender un poco más el porqué de todo lo que sucede y pasa a nuestro alrededor. Pero podríamos quizás hacernos una pregunta más: ¿y qué de cuando ya somos cristianos? ¿Y qué cuando yo soy un cristiano más o menos juicioso, consagrado, que procuro no hacerle mal a nadie, y me pasan tragedias? En esa situación, ¿qué? ¿Cierto? Ha pasado en lugares, Estados Unidos, por ejemplo, en iglesias donde han entrado personas armadas y han disparado y han asesinado a muchos creyentes, niños inocentes. Podríamos preguntarnos, ¿ahí qué? No era gente mala, no era gente que estuviera haciendo lo malo, era gente que estaba buscando a Dios. ¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué suceden esas desgracias cuando yo ya no soy un ser humano cualquiera, sino soy un hijo o soy una hija de Dios? ¿Cierto? Yo creo que en ese momento la situación es más difícil, ¿cierto? Porque podemos preguntarnos, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí, Dios? Si te he servido, si he caminado contigo, si he tratado de hacer las cosas bien, ¿por qué a mí? ¿Cierto? Y podemos aún llegar a enojarnos con Dios, ¿cierto? A resentirnos con Dios de por qué permitió que eso sucediera en nuestra vida. Y mire, yo quisiera que nosotros miráramos Juan capítulo 16, versículo 33. El Señor Jesús se caracteriza por ser alguien que hablaba las cosas muy claras y muy honestamente. Y en Juan 16:33, el Señor Jesús dijo lo siguiente para sus seguidores. Juan 16:33: estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué habló el Señor Jesús acá? Que caminar con Él iba a ser una vida libre de problemas, que caminar con Él iba a ser una vida libre de sufrimientos. Más bien, ¿qué dijo Él? Que en el mundo, en este mundo caído, íbamos a tener que aflicciones. Y cuando Él habla de aflicciones, habla de cosas difíciles que nos van a entristecer el corazón, que nos van a afligir la vida. ¿Por qué? Porque es que estamos en medio de un mundo caído. ¿Y por qué? Porque es que este no es nuestro verdadero hogar, no es nuestro verdadero lugar. Pero el Señor dice algo aquí. En el Salmo capítulo 23, versículo 4, el Señor dice, mire, Él no nos promete una vida sin dolor, sin sufrimiento, pero lo que sí es diferente entre el que camina con Dios y el que no camina con Dios es que en medio del dolor, en medio del sufrimiento, el Hijo de Dios tendrá la fortaleza, tendrá la ayuda, tendrá la compañía de su Señor y saldrá adelante de esa situación.
Esa es la diferencia entre el creyente y el no creyente. No que no tengan problemas. Tanto el cristiano como el no cristiano tenemos problemas, tendrán dificultades, pero el hijo, la hija de Dios tienen la ayuda de su Padre, tienen la compañía de Él, tienen la fortaleza de Él para poder atravesar las pruebas. Y yo creo que aquí tú y yo lo hemos experimentado en diferentes momentos y etapas de la vida. El Señor dice acá: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Él no dice que nos va a librar de pasar por el valle de la sombra de muerte, pero lo que sí promete es que va a estar con nosotros ahí y nos va a acompañar hasta que lo atravesemos y salgamos de ahí. Así que esa es una realidad. Y en el libro de Job nosotros encontramos a alguien justo experimentando una cantidad de desgracias, experimentando una cantidad de situaciones. Pero Job entendió algo. En Job capítulo 1 versículo 21, Job declara las siguientes palabras: Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre del Señor. Aquí Job nos deja ver algo muy especial en relación al sufrimiento, y es que Dios es el que sabe por qué hace las cosas y para qué hace las cosas. Y lo que Él permita está bien. Bendito sea el Señor en lo bueno y bendito sea el Señor en los tiempos difíciles. ¿Saben ustedes? A veces necesitamos atravesar por momentos dolorosos en la vida. ¿Cree usted que necesitamos pasar a veces por momentos difíciles? ¿Le han servido a usted en el pasado los momentos difíciles que ha vivido? ¿Cierto que sí nos han servido? ¿Cierto que sí nos han ayudado? Eso quiere decir que no son malos, sino que son necesarios. Son necesarios en nuestra vida el dolor y el sufrimiento. Como alguien decía, puede muchas veces llegar a ser el megáfono que Dios usa para hablar a nuestro corazón, para hablar a nuestra vida, ¿cierto? En medio de un mundo lleno de maldad y oscurecido y endurecido, el dolor y el sufrimiento se convierten en una herramienta de Dios para hacer cosas buenas y necesarias en nuestras vidas. Ahora, miremos lo que dice el Señor también en Romanos capítulo 8, versículo 28. Es un texto muy conocido. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. En otras palabras, lo que Dios nos invita a recordar y a tener en el corazón en los momentos de dolor y sufrimiento es que todo tiene un propósito en nuestra vida. Detrás de todo lo que pasa en nuestra vida hay un propósito. Aún en aquellas cosas dolorosas, difíciles, hay un propósito. Dios tiene un propósito con eso que ha permitido o que puede permitir en nuestra vida. Y eso nos debe de alentar a confiar y a descansar en el Señor, que algo bueno Él estará sacando de eso malo que nos está sucediendo y que nos está pasando a nosotros. Dios permite ciertos males para lograr ciertas cosas buenas en nuestras vidas. Eso es una gran verdad y es una gran realidad. Pero Apocalipsis capítulo 21, verso 1 al verso 5, el Señor termina todo este panorama de dificultad, porque todos aquí, y yo no sé si usted esté de acuerdo conmigo, pero todos nosotros aquí deseamos que esto cambie, ¿cierto?
deseamos que este mundo mejore. Por eso votamos por ciertos políticos, por eso apoyamos a ciertas personas que a veces se presentan como opciones del cambio, ¿cierto? Como opciones para que este mundo mejore, porque en el fondo todos queremos y anhelamos que este mundo cambie, que este mundo mejore. Pero saben ustedes, y quiero decir algo que probablemente no va a ser tan fácil, pero es la realidad y es la honestidad. Este mundo no va a cambiar, este mundo no va a mejorar. Por el contrario, las cosas cada día se van a empeorar más y se van a dañar más. Esa es la realidad. Por eso en Apocalipsis capítulo 21 el Señor dice lo siguiente. Sí, miremos Apocalipsis capítulo 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Escuche esto. Vi que un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra que pasaron y el mar ya no existía más. Miren, este mundo está tan mal y está tan dañado que ya no tiene arreglo, y lo único que Dios va a poder hacer un día es acabarlo por completo y hacer un nuevo cielo y hacer una nueva tierra. Esa es la única realidad. Y sigue diciendo el verso 2: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y mire lo que dice el verso 4: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Bendito nuestro Dios, que un día Él va a acabar con todo el mal, con todo el dolor, con todo el sufrimiento. Va a hacer un cielo nuevo, una tierra nueva, y va a llevar allí a aquellos que decidieron creer en Él, entregar su vida a Él y caminar con Él con fidelidad en esta tierra. Nosotros, los hijos de Dios, sí tenemos una esperanza de cambio, sí tenemos una esperanza de que esto mejorará. Pero esa esperanza no está en un sistema político, esa esperanza no está en un sistema religioso, esa esperanza no está en mucho dinero, esa esperanza está en que un día Jesús, el Rey de Gloria, vendrá y acabará el mal y creará un nuevo cielo, una nueva tierra, y pondrá ahí a su pueblo, llevará ahí a sus hijos, y estarán ahí y estaremos ahí con Él. Por eso necesitamos caminar con Jesús y necesitamos buscar a Jesús con todo nuestro corazón, porque la única forma para llegar allí y disfrutar de esto es a través de Jesús y caminando con Jesús. Esto no va a ser para todo el mundo, esto va a ser, como dice el versículo, sigamos leyendo: ¿para quiénes es esto? Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago ¿qué? Nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son ¿qué? Fieles y verdaderas. ¿Qué sigue diciendo? Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será
mi hijo. Verso 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces aquí Dios hace una claridad y Dios dice: para mi pueblo, para mis hijos, habrán cielos nuevos, tierra nueva, pero para este otro grupo de personas, ¿qué habrá? Castigo y condenación. Por eso necesitamos entender y reconocer la obra de Jesús y la necesidad de Dios en nuestra vida. Y que podamos caminar con Él. Y que podamos valorar esto. Y en medio del dolor presente, en medio del sufrimiento presente, usted y yo debemos recordar que eso no va a durar para siempre. Mis dolores y mis penas aquí en esta tierra no van a durar para siempre. Un día mi Salvador me va a sanar completamente. Si no me sana aquí, en la gloria eterna estaré sano. Si aquí pasé necesidades, en la gloria eterna tendré abundancia y plenitud. Allí Él compondrá todas las cosas. Pero tenemos que tener paciencia mientras llega el tiempo de Dios para cada cosa, para cada situación. Pero tenemos esperanza. Peor sería no tener una esperanza en medio de un mundo como este. Pero tenemos una gran esperanza para ser un día completamente libres del dolor y del sufrimiento. Así que en medio del dolor y el sufrimiento, ¿qué hacemos? Como dijo el Señor: confiad que yo he vencido al mundo. En medio del dolor y el sufrimiento es cuando más debemos confiar en Dios, es cuando más debemos aferrarnos a Él, es cuando más debemos refugiarnos en Él, porque solo Él nos puede dar la fortaleza y la ayuda para poder seguir adelante. Si usted en medio del dolor y el sufrimiento se enoja contra Dios, se resiente contra Dios y se aleja de Dios, lo único que va a hacer es poner las cosas peor y hacer las cosas más difíciles para su vida. Pero si usted en medio del dolor y el sufrimiento busca al Señor, se refugia en Él, se fortalece en Él, va a salir adelante. Va a salir adelante. Y el Señor va a tomar eso y lo va a usar para el bien de nuestras vidas. Lo va a usar para nuestro bien. Pero también puede haber otra razón por la cual nos pueda llegar a ser difícil creer y confiar en Dios. Y es cuando yo digo: hay tantas religiones en el mundo, hay tantas creencias, ¿en cuál creer? ¿Ha llegado usted a preguntarse eso alguna vez? Tantas religiones que hay, ¿cierto? Tantas creencias, tantas iglesias, ¿en cuál creer? ¿Cuál será la correcta? ¿Cuál tendrá la razón? ¿Cuál será la verdadera? ¿Cierto? ¿Qué hacer en esos momentos? ¿Qué hacer en esos momentos? Hola. ¿Qué hacer en esos momentos cuando vemos tantas religiones? Y quizás usted puede llegar a su casa a alguien y decirle: mire, yo sí vengo a hablarle la verdad, ¿cierto? O usted está equivocado, usted está en la que no debe estar, ¿cierto? ¿Cómo podemos nosotros creer y confiar en el saber cuál es la verdad en medio de tantas creencias y de tantas religiones que hay en nuestro mundo, que hay a nuestro alrededor? Pues bien, el hecho de que existan muchas religiones en el mundo no es algo que nos debe de llevar a justificar el no creer en Dios porque hay tantas. El hecho de que existan muchas religiones en el mundo
lo único que nos muestra es la evidencia de cómo el ser humano tiene una necesidad tan grande de Dios, tiene una necesidad tan grande de un ser supremo, que trata de buscarlo de diferentes formas, de diferentes maneras. Pero también el hecho de que existan tantas religiones y tantas creencias en nuestro mundo es la evidencia de cómo el ser humano, cuando ha rechazado a Dios, cuando ha rechazado la verdad de Dios, lo único que va a caer es en creer y en seguir una cantidad de cosas equivocadas. Miremos Romanos capítulo 1, lo que el Señor dice allí. Romanos capítulo 1, versículo 21 en adelante. Pablo nos deja ver lo siguiente: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron ¿qué? Necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. ¿Qué nos muestra Dios acá? Que por causa del ser humano rechazar al verdadero Dios, no reconocer al verdadero Dios, ¿en qué cae el ser humano? En seguir y inventarse una cantidad de dioses, una cantidad de ídolos, una cantidad de creencias, buscando de esta manera crear un Dios a su gusto y a su acomodo. No sé si a usted le gustaría que Dios fuera como a usted le gusta. Y dígalo con sinceridad, yo creo que sí, ¿cierto? Probablemente sí nos gustaría tener un Dios a nuestro gusto y a nuestro agrado. Y por eso el ser humano sigue y se ha inventado tantas religiones, porque es la manera en que él ha tratado de crearse y de inventarse un Dios a su gusto, a su manera. Pero nosotros encontramos algo muy especial en Juan. Miremos por favor nuestras Biblias. En Juan capítulo 17 versículo 3. Juan capítulo 17 verso 3. El Señor dice lo siguiente: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Fíjese en esto. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Es decir, que en medio de tantos dioses que hay en nuestro mundo, hay uno solo que es verdadero, ¿cierto? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En otras palabras, ese Dios verdadero es el Dios que se ha revelado y se ha manifestado en la persona de Jesucristo, en la persona de Jesús. Que todos aquí hemos escuchado esa historia, especialmente en Semana Santa, cuando hablamos y cuando nos cuentan de la pasión de Jesús, o en Navidad cuando celebramos el nacimiento de Él, pero que muchas veces no entendemos el porqué de ese nacimiento. Esas historias que vemos y todo esto, lo único que apunta es a que un día ese Dios verdadero decidió venir a la humanidad y decidió manifestarse y revelarse a través de la persona de Jesús, para que hoy nosotros podamos saber cuál es ese Dios verdadero.
es el Dios que se manifestó, que se dio a conocer y se reveló en la persona de Jesús, nuestro Señor, de Jesús, nuestro Rey. Por eso, entonces, ¿en cuál creer? ¿En cuál religión creer? Pues bien, vamos a mirar algunas características para saber cuál es la que probablemente es la más confiable. En primer lugar, es aquella que no nos muestra lo que tenemos o podemos hacer para ser salvos o para ganar el favor de Dios, sino aquella que nos muestra lo que Dios ha hecho por nosotros, para nuestra salvación y para nuestra libertad. Es aquella que nos muestra no el listado de cosas que yo tengo que hacer o que yo puedo hacer, sino nos muestra lo que Jesús ha hecho por nosotros. Amén. Mire lo que dice Primera de Juan 4, 9 y 10. Primera de Juan 4, 9 y 10. Nos dice lo siguiente. Primera de Juan 4, 9 y 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, la salvación y el favor de Dios no es algo que nosotros lo conseguimos por lo que hayamos hecho. Porque si fuera por lo que hemos hecho, ¿ustedes creen que mereceríamos el favor de Dios y la bendición de Dios? Si fuera por lo que nosotros hacemos, ¿qué piensa usted? ¿Será que lo mereceríamos, no lo ganaríamos por lo que hacemos? No, más bien nos ganaríamos lo contrario, ¿cierto? Pero entonces la salvación y la vida eterna no es algo que yo me gane, es algo que Dios me lo otorga a mí, gracias a la obra de Jesús por mí, gracias a lo que Jesús ha hecho, gracias a lo que Jesús hizo por mí. Por eso es. Entonces la religión que nos enseña acerca de la obra de Jesús nos está encaminando bien. Pero aquí ya que nos pone un listado de cosas de lo que yo tengo que hacer para ser salvo, huya de ahí, aléjese de ahí, porque eso no es el camino. No, que haga estos sacramentos, que haga estas obras. No es nada de lo que nosotros hagamos. Se trata de lo que Jesús hizo y de lo que Jesús ha hecho. Es esa la forma, ese es el camino para ir al cielo y para reconciliarnos con Dios. Pero en segundo lugar, no hay muchos caminos, como algunos dicen, ¿cierto? Juan 14:6, ¿qué nos dice? ¿Qué afirmó el Señor Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces no existen muchos caminos para ir a Dios. Existe un solo camino. ¿Y cómo se llama ese camino? Jesús. Poner nuestra fe en Él, arrepentirnos de nuestros pecados y seguirlo a Él. Esa es la forma para ir al Padre, para ir al cielo y para tener una relación con Dios. Entonces, es el camino. Pero también la religión correcta es aquella que nos enseña a tener una relación personal con Dios. Dígalo conmigo, Señor. Es aquella que nos lleva y nos enseña a tener una relación personal con Dios por medio de Jesús. Miren, nosotros estamos aquí y yo quiero decirle algo en esta mañana. Caminar con Dios no se trata solo de una religión. La religión solo es el medio para alcanzar un fin que se llama conocer a Jesús y tener una relación personal con Él.
Así que nosotros estamos aquí y caminamos con Dios, no por pertenecer a una religión. Usted no tiene que conocer solo una religión. Usted no tiene que estar solo en una religión. Usted tiene que conocer a Jesús, tiene que caminar con Jesús y tiene que tener una relación personal con Jesús. No se trata solo de que venga acá y esté acá y con eso ya. No, estamos llamados a algo mucho mayor, a una relación personal con Jesús. Una relación donde yo lo puedo conocer. Una relación donde yo lo puedo experimentar en mi vida. Una relación donde por ese caminar con Él yo voy siendo cambiado, yo voy siendo transformado, yo voy siendo alguien que se parece cada vez más a Él porque camino con Él, porque aprendo de Él, porque lo sigo a Él. De eso se trata el cambio. Somos transformados por un caminar y una relación personal con Jesús. Así que la verdadera religión es aquella que te muestra lo que Jesús ha hecho por ti. Es aquella que te muestra que hay un solo camino en la persona de Jesús. Y es aquella que te muestra que se trata no de una religión solamente, sino de una relación personal con Jesús. Y la pregunta en esta mañana para cada uno de nosotros: ¿tiene usted una relación personal con Jesús? ¿Tiene usted una relación personal con Jesús? Y si no es así, esta es la oportunidad para que usted empiece a tener una relación personal con Jesús. Para que usted se acerque a Él y decida caminar con Él. Entonces, en medio de tantas religiones y en medio de tantas cosas, ¿en qué creer? En Jesús y en su palabra. En Jesús y en su palabra. En Él. Crean en Él, porque el que crea en el Hijo tiene la vida eterna. Y Él dijo: síganme a mí. Creamos en Jesús y creamos a su palabra. Amén. De eso se trata. La verdadera religión no es la que busca exaltar un hombre o exaltar un sistema o una estrategia. La verdadera religión es la que busca exaltar a Cristo y mostrar a Cristo y llevarle y darle la gloria a Él. Y ahí usted puede saber si Cristo es exaltado, si Cristo es el centro, ahí es. Porque todo se trata de Él y todo debe ser para Él. ¿Qué tal si nos colocamos sobre nuestros pies en esta mañana y tomamos un momento para hablar con el Señor? Tomamos un momento para que hoy, a partir de esto, nuestra fe y nuestra confianza en Dios pueda crecer, pueda ser más fuerte. Vamos a cerrar nuestros ojos. Le invito a que cierren sus ojos y que juntos hablemos con Dios, porque de eso se trata. Ese Jesús del cual hablamos está aquí en esta mañana. Ese Jesús al cual hemos mencionado no es un Jesús lejano, es un Jesús que está aquí hoy con nosotros, que está en este lugar, que ha venido a encontrarse hoy contigo, que ha venido a encontrarse hoy con nosotros en este lugar. Oh Jesús, oh Jesús, santo, 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 estás aquí, Maestro. Estás en este lugar, Señor. Tú estás donde eres proclamado y enseñado, Señor. Oh Señor, tú eres real, Jesús. Tú eres esa verdad, Señor, y tú eres en quien podemos confiar de manera completa, Señor. Y hoy, Señor, te pedimos que nos ayudes y nos lleves a creer y a confiar en ti de una manera mayor. Haga esa oración y pídale eso a Dios en esta mañana. Dígale: Señor, ayúdame a creer y a confiar más en ti, Señor, porque tú eres digno de esa confianza.
has demostrado desde tiempo antiguo que eres un Dios confiable, que eres un Dios leal, que eres un Dios fiel, que guardas el pacto y la misericordia sobre los que te temen y sobre los que invocan tu nombre, Señor. Que eres un Dios soberano, Señor, que miras la causa de cada uno de nosotros, Señor, y que intervienes para establecer justicia y salvación, Señor. Hoy oramos, Padre. Hoy oramos, Señor, y hoy te pedimos que perdones nuestra incredulidad, Señor. Perdónanos cuando, Señor, dejamos de creer y de confiar en ti, y sí creemos y confiamos en otras cosas, Señor. Perdónanos, Padre, cuando nos alejamos y nos apartamos de ti y empezamos a seguir otras cosas equivocadas, dañinas, Señor, y perjudiciales para nuestras vidas, Padre. Señor, hoy queremos pedirte que a partir de esta serie, Señor, donde tú nos has venido hablando sobre fortalecer nuestra confianza en ti, Padre, y poder aprender a saber lidiar con esas situaciones que se nos pueden presentar y atacar nuestra fe, Señor. Hoy te rogamos que nos ayudes a ser creyentes verdaderos, a ser personas que te siguen y que tienen raíces profundas, Señor, de tal manera que aunque los vientos soplen y que aunque las tormentas vengan, permanezcan firmes, permanezcan arraigados a la roca eterna, Señor. Ayúdanos, por favor, a no volver atrás, a no desviarnos ni a derecha ni a izquierda, Señor, a no apartarnos de ti, sino a permanecer a tu lado, Señor, por siempre, porque un día tú cambiarás y harás nuevas todas las cosas, Señor, y nos permitirás disfrutar de la plenitud de la salvación, de la plenitud de tu reino, de la plenitud de tu herencia, Señor. Hoy queremos, Señor, en medio del dolor y el sufrimiento, aprender a confiar en ti, porque solo con la ayuda y la fortaleza tuya podemos sobrepasar las dificultades de esta vida. Señor, hoy queremos, en medio de tantas creencias, religiones, creer en Jesús y creer en su palabra, creer en ti, Señor, y seguirte a ti, no seguir a un hombre, no seguir un sistema, seguirte a ti, Jesús. ¿Por qué no le dices, Señor, te quiero seguir a ti, Jesús? Dile: Jesús, quiero seguirte, Señor. Te quiero seguir. Te queremos seguir, Jesús. Te queremos seguir a ti, Señor. A ti, Jesús.